Vale, entonces seguimos con el tema 2, lo acabamos ya. Ahí empezamos a ver las propiedades básicas que vamos a trabajar cuando tengamos una materia rocosa. Y bueno, algunas son parecidas, el peso específico es parecido, la porosidad también, pero hay una que no hay en suelos, que se denomina porosidad abierta o porosidad eficaz, N sub E. Bueno, entonces ponía el ejemplo de que si tenemos una roca, esta roca, pues a la hora de constituirse, puede tener huecos en su interior, por la forma en que se ha hecho, pero luego también en el exterior, pues puede presentar también huecos que pueden ir hacia adentro. Bueno, pues porque al final estar en contacto con los agentes atmosféricos, pues eso se va degradando, ¿no? Entonces, la porosidad eficaz lo que pretende determinar son precisamente estos huecos pues porque son huecos peligrosos donde puede entrar el agua y por el proceso típico de congelación y descongelación pues ir abriendo esos poros cada vez más. Vale, entonces la definición de porosidad eficaz es la proporción de poros o de huecos que están interconectados. Entonces, para determinar, claro, los interconectados son estos, no los que están dentro. Estos, o sea, alguno igual está conectado con el exterior, pero en general no. Entonces, estos son los poros que están interconectados. ¿Cómo se determinan? Bueno, pues se determina mediante este ensayo. Recordar, un es ensayo español, pero si tiene las dos letras EN, entonces está normalizado o adaptado a normativa europea. Vale, esta es la numeración y este es el año 2007. Bien. Entonces, con esta definición, ¿cómo se determina esa porosidad eficaz? Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente. Se coge una muestra de esta roca, se coge la roca y se introduce, se sumerge completamente en agua. ¿Vale? Entonces se sumerge completamente en agua y claro, al meterla en el agua, los huecos que están en contacto con la superficie, pues a través de ellos penetra el agua. Entonces, me parece que son 24 horas lo que hay que tenerlo, es lo que dice la norma. Y entonces, después de esas 24 horas, se saca esta roca y se pesa. Ese peso será el de la roca saturada, ¿no? Porque todos los huecos que tiene, en los que se puede meter el agua, pues se meten. Vale. Después de pesarla, se mete en estufa, se deja durante 24 horas también, y entonces en estufa se seca. ¿Pero qué se seca? Pues también el agua que había entrado, ¿vale? Y se vuelve a pesar. Ahora el peso será de la muestra seca, pues supongo la D, aquí en las transparencias no me acuerdo lo que pone, pero no se pone S, voy a poner D, de dry. Entonces, la diferencia entre el peso saturado y el peso una vez desecada, pues es el agua.
el agua que ha entrado a través de esos huecos, ¿vale? Entonces esto sería el peso, vamos a poner el peso del agua que ha entrado pues desde la superficie a esos huecos, a esos poros, ¿vale? Bien, entonces ahí tenemos un peso. Recordar que un peso de agua. Recordar que una porosidad siempre es el cociente entre dos volúmenes, ¿vale? Volumen de huecos entre el volumen total del suelo, en el caso de la porosidad del suelo, volumen de huecos entre el volumen de la roca, ¿vale? Bien, si yo divido entre el peso específico del agua, tenemos peso de agua entre peso específico. ¿Este cociente qué me da? Peso de agua entre el peso específico del agua, ¿qué me da? Volumen de agua, ¿no? El volumen de agua en el numerador, ¿vale? Es decir, haciendo este cociente ya tenemos el volumen de agua. Lo dividimos entre el volumen de la roca, de esta roca, y ya tenemos la porosidad. Como el cociente entre el volumen del agua que ha entrado, volumen de agua que ha entrado ocupando estos poros interconectados entre el volumen de la roca, ¿vale? ¿Entendido? Bien, y luego tenemos también como otra propiedad interesante para las rocas que no hay en suelos, la durabilidad. La durabilidad es un ensayo específico para rocas que lo que pretende es determinar cómo de resistente es esa roca ante el ataque de agentes atmosféricos, sobre todo del agua. Eso es lo que pretende, ¿no? Lo tenéis aquí. Es la resistencia que la roca presenta ante los procesos de meteorización, es decir, ante el ataque de los agentes atmosféricos, ¿vale? Entonces, bueno, hay un ensayo para determinar esta durabilidad. Este ensayo se llama Slate Durability Test. Bueno, tenéis el vídeo en Edera. Os voy a explicar brevemente cómo sería este ensayo. Está normalizado. Cuando tenemos, no sé si había aparecido todavía, cuando tenemos normativa ASTM, es la normativa estadounidense. Hay veces que no hay normativa española, hay que acudir a la normativa estadounidense, que es la ASTM. Y las NLT ya lo expliqué, son normas españolas, sobre todo son para carreteras, pero bueno, se pueden utilizar también en general. Vale, entonces, como digo, el objetivo es ver cómo de resistente es nuestra roca ante el ataque de los agentes atmosféricos, ante los procesos de meteorización. Recuerda, cuando estamos hablando de meteorización, estamos hablando de que una roca se fragmenta en trozos más pequeños por ataque del agua, del granizo, por arrastre. Por esas razones es por lo que se produce la meteorización y la fragmentación de las rocas originales. Vale, entonces, para simular ese proceso, porque en laboratorio evidentemente no se puede hacer lo mismo que lo que ocurre en la realidad, entonces se hace un ensayo que intenta simular esa situación de ataque atmosférico. Y lo tiene que simular de una forma relativamente rápida. Entonces, para ello se ha inventado este ensayo, que, como digo, está normalizado, normativa estadounidense, y esta normativa que también tenemos aquí. Vale, entonces, el proceso consiste en lo siguiente. Vamos a introducir un conjunto de fragmentos de roca dentro de dos cilindros. Aquí veis los dos cilindros. Bueno, más o menos.
Aquí hay un cilindro, aquí hay otro. A ver si es mejor así. Tenemos un cilindro y tenemos otro cilindro. Estos cilindros no están cerrados por los laterales, pero a lo largo de toda la circunferencia no están cerrados. Tienen, como veis aquí, más o menos unos cuadraditos, unos agujeros de un diámetro, de un tamaño determinado por la norma. Son 2 milímetros o 4 milímetros. Bueno, me dejo. Entonces, se introducen en esos cilindros. Vale, pues se meten esos cilindros y esos cilindros están unidos a un motor. Que está aquí. El motor pues se va a poner a dar vueltas. Y entonces los fragmentos de roca que están aquí dentro pues van a chocar unos contra otros. Eso lo que intenta simular es cuando los fragmentos de roca son arrastrados por corrientes de agua. ¿Vale? Entonces en ese arrastre chocan y se fracturan. Eso es la meteorización. Bueno, pues esto intenta simular. ¿Vale? Falta el agua. ¿El agua dónde está? Veis que estos cilindros están dentro de unos recipientes que tienen agua pues hasta cierta altura, no completamente, sino hasta cierta altura. Todo eso, con dimensiones, etcétera, pues perfectamente normalizado y definido en estas normas que tenemos. ¿Vale? Aquí es otra vista, este es el motor, bueno, el motor es este. Aquí tenemos el recipiente, hasta aquí llegaría el agua, ¿veis? Se ve mejor. El recipiente, el motor, hasta aquí llega el agua y los fragmentos, pues en el momento que esto va girando, van chocando y además están en contacto con agua, por lo tanto, pues peor todavía, ¿vale? Bueno, entonces, conforme eso va girando, los fragmentos chocan, se rompen o no se rompen, en función de lo duros y lo resistentes que sean, que es lo que intentamos medir. Y entonces, después de un tiempo determinado, pues se ve de todos los fragmentos de roca que habíamos metido, es decir, de todo ese peso que habíamos metido, qué parte se ha roto y ha salido por los agujeros del cilindro. Lo que se rompe en trozos más pequeños, o las esquinas se pueden romper, entonces esos trozos pequeños salen a través de ahí, y entonces lo que queda dentro pues pesa menos al principio. Esa es la idea general. Entonces, de aquí sacamos un número, bueno, dos. Sacamos el índice de durabilidad. Hay dos, ahora veremos por qué hay dos. Índice de durabilidad. Entonces, este índice de durabilidad lo tenéis en la página siguiente, ¿eh? Pero eso no es más que el cociente entre el peso que hay al final y el peso que hay al final. Eso es el índice de durabilidad. El peso que queda al final entre el peso que habíamos metido de roca al principio. ¿Vale? Esa es la idea. Si esto se acerca al 100%, quiere decir que no se ha roto nada. No se ha roto nada y no ha salido nada de los cilindros. Lo que habíamos metido en los cilindros sigue estando ahí dentro de los cilindros. Después de todo el proceso no le ha afectado. Pero si el índice de durabilidad es muy bajo, pues quiere decir que toda la roca se ha descompuesto. Y que todo lo que había aquí se ha fragmentado en trozos muy pequeños y se ha salido fuera. ¿Vale? Entonces, a nosotros lo que nos interesa, cuando vamos a hacer, nuestras obras se hacen al aire ambiente. Lo que nos interesa es que este índice de durabilidad sea muy alto. Porque así, esa roca, cuando estemos haciendo la obra, si llueve, nieva o lo que sea, pues se alterará menos que una roca blanda o una roca con un índice de durabilidad muy bajo. Entonces nos interesan índices de durabilidad altos, porque nos indican que esas rocas son muy resistentes a los agentes atmosféricos. Entonces, concretamente, ¿cómo se calculan esos pesos? Bien, pues aquí, bueno, se le asigna, esto según la norma, se le asignan unas letras a cada uno de los pesos o de las masas, me da igual, de las rocas. Entonces, a la masa del cilindro, que se llama tambor, a la masa del cilindro, hablamos de uno, pero bueno, hacemos con dos, es lo mismo. A la masa del cilindro se le pone la letra D.
la masa del cilindro. ¿Por qué? Porque se pesa todo junto. Se pesa la masa que metemos dentro del cilindro y el propio cilindro, ¿vale? De tal forma que a la masa de ese cilindro más la masa de rocas, que la metemos seca, pues se le llama A, ¿vale? Por lo tanto, lo que metemos de verdad es A menos D. ¿Vale? A es todo, porque lo pesamos todo junto, cogemos el cilindro, el tambor, con las rocas dentro y lo pesamos, y luego pesamos, o previamente pues pesa el tambor, ¿no? Pesamos lo que se mete. Vale, entonces empezamos a dar vueltas y hacemos un ciclo de 10 minutos a 20 revoluciones por minuto. Esto es lo que dice la norma. Un ciclo de 10 minutos a 20 revoluciones por minuto. Entonces, con 20 vueltas por minuto, 10 minutos, eso se va rompiendo y los trozos pequeños salen a través de los agujeros, de estos agujeros. Vale, entonces, una vez que ha pasado ese primer ciclo, sacamos el cilindro con lo que hay dentro y lo pesamos. Eso se le llama, pues se le pone la letra B. Por lo tanto, tras el primer ciclo, y ponemos I de 1, tras el primer ciclo, el índice de durabilidad decíamos que era lo que queda, B menos D, entre lo que había entrado, A menos D. D es porque se pesa todo junto, ¿vale? Vale, pero vamos a hacerlo otra vez. Entonces, hacemos un segundo ciclo, otra vez de 20 minutos, de 10 minutos a 20 revoluciones por minuto. Hacemos otra vez un segundo ciclo, y tras ese segundo ciclo, pues otra vez habrá salido más material por los agujeros, y entonces ahora el peso pues será C, que si le quitamos el tambor será C menos D. Y el punto de partida sigue siendo el mismo, A menos D. Vale, entonces el cociente siempre es el mismo. Siempre se hace referencia a lo que teníamos al principio de los dos ciclos. Por eso el denominador es el mismo, A menos D. ¿Vale? Bueno, pues como digo, I de 2 es C menos D entre A menos D, e I de 1 es B menos D entre A menos D. Vale, pues se define la durabilidad de la roca en función de esta tabla. Muy alta, alta, media alta y hasta abajo. Muy baja. Por este número, ¿vale? Por el 2. Después de dos ciclos miramos cómo es la roca. Si es o tiene una durabilidad muy alta, alta, media o muy baja. Es este, el 2, el que se utiliza. Tras dos ciclos. Entonces, cuanto más cerca, como he dicho antes, cuanto más cerca sea del 100%, pues entonces más resistente será nuestra roca. Si el I de 2 nos diera menos de 10, entonces hacemos el I de 1 e iríamos a esto. ¿Vale? Es lo que pone, retenido en porcentaje después de un ciclo, ¿no? Pues, pero el que se utiliza es este, el 2. Solo se utiliza el 1 cuando el 2 es menor que 10. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale. Bien, la última propiedad es la permeabilidad. No voy a insistir mucho porque de la permeabilidad hablaremos un poco más adelante. Solo la voy a definir. La permeabilidad es la capacidad de transmitir agua que tiene una roca. Por eso mismo la capacidad que tiene una roca de ser atravesada por agua, ¿vale? Eso puede ser si alguno de estos poros interconectados pues atraviesa la roca, si no, no puede ser, ¿vale? Entonces, permeabilidad se define de esa forma, como la capacidad que tiene una roca para transmitir agua, para que pase a través de ella ese agua.
Evidentemente es un valor muy pequeño y bueno, como digo, ya lo detallaremos un poco más adelante. Bien, pues entonces para ver un poco, para repasar un poco tanto el índice de durabilidad como la porosidad efectiva, vamos a hacer los ejercicios 10 y 11. Son simplemente la aplicación de lo que acabamos de ver, de esas dos propiedades, durabilidad y porosidad efectiva. Vale, pues como veis aquí tenemos directamente la tabla de durabilidad, la que acabamos de ver. Entonces he tratado un poco de aplicar esa definición y esos números que acabamos de ver, ¿vale? Donde nos dicen que se ha llevado a cabo un ensayo de durabilidad de un medio rocoso del que se disponen diferentes fragmentos. Entonces se introducen en el tambor y se llevan a la estufa, porque recordar que el peso es seco, ¿vale? Siempre lo metemos en la estufa y el peso siempre es seco. Tenemos unas transparencias como el peso de los fragmentos de roca siempre es peso seco. Y lo tenemos aquí. Masa de la muestra seca, masa de la muestra seca, siempre se seca, ¿vale? Bien. Entonces, una vez extraídos de la zona donde vamos a trabajar, lo llevamos al laboratorio y ese conjunto de fragmentos y del tambor, se han metido en el tambor, en el cilindro, se secan y ese conjunto pesa o tiene una masa de 2.527,3 gramos. ¿Vale? Esta es la masa inicial, fragmentos más tambor. Vale, esa es la primera que hay. Todavía no hemos hecho ningún ciclo, ¿vale? Bien, y ahora nos dice, tras realizar los dos ciclos de 10 minutos, a 20 revoluciones por minuto, indica la norma, pues se extrajeron los cilindros, se secaron de nuevo y ahora resulta una masa de 2.408,1 gramos. Otra vez, fragmentos más tambor. Esta sería la inicial y esta va a ser la final. Y ahora nos dan el dato que nos falta, que es que el tambor seco pesa 2 kilos. Vale, entonces el dato lo que tenemos que calcular es el índice de durabilidad y a partir del índice de durabilidad puedes indicar cuál es la durabilidad de esa roca. Muy alta, media alta, media o lo que sea. Venga.
me decís a ver si os da. El número primero y luego la durabilidad de esa roca. Y te me da 77%. 77. ¿Sabes a todos y todas? ¿Eso? Ya, solo tenemos Bueno, entonces es directamente, ¿no? Los gramos que tenemos al final son los de fragmento más tambor, rocas más tambor, a los que les quitamos los 2 kilos, los 2000 gramos del peso del tambor. Y en el denominador ponemos lo mismo. Entonces arriba queda 408,1 y abajo 527,3. Esto da 0,77. ¿Vale? Entonces, con ese 77%, como es el porcentaje, eso es el retenido, ¿no? Esto es lo que ha quedado, los 408 gramos que han quedado de roca, de fragmentos de roca, frente a los 527 que habíamos metido. La diferencia es lo que ha salido a través de los agujeros de los cilindros, ¿vale? Lo que se ha deteriorado al hacer estos tipos. Entonces, con el 77% estaríamos aquí, ¿no? Entre el 60 y el 85%, por lo tanto, tendríamos durabilidad media. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bien. Vale, y el 11. El 11 nos piden determinar la porosidad abierta o eficaz. Porosidad abierta o eficaz, según esta norma. Y dice que lo que se hace es sumergir completamente la roca en agua, que era el primer paso que decíamos. Sumergir completamente la roca en agua. Vale, entonces, para calcular esa porosidad eficaz, según ese ensayo explicado, nos dan los siguientes datos. Volumen de la muestra de roca, 1266,1. Volumen, roca. Bien, luego nos dice también la masa de la muestra de roca, pero seca. La masa seca, 3255,7.
Por supuesto nos tienen que dar la masa de muestra cuando la metemos en el agua. La metemos durante 24 horas, la sacamos y ahí nos dan también la masa. 3.498,3. ¿Veis que hay diferencia en la masa, no? Aumenta 200 y pico, 240 gramos desde que está seca a después de que se ha introducido durante esas 24 horas. Han entrado, ahora pesa más, o tiene más masa. Eso es porque ha aumentado por la presencia de agua en los agujeros, en los huecos, en los poros. Vale, pues con esos datos hay que calcularla. Porosidad abierta o óptica. Venga. El precio específico no lo da. No, que se ve el 9,8. No digo esto. La droga sí. La droga de la ropa se ve en 266. No te da lo mismo, ya ves. Y el agua saturada. Falta algo ahí. 2004. Más atrasado. No sé. No se trata de nuestra datos. Vale, entonces, en la fórmula tenemos masa de la muestra saturada, masa de la roca saturada, menos masa de la roca, menos peso de la roca seca, peso, por eso utilizamos la W de peso. Entonces, en la fórmula tenemos pesos y lo que nos dan son masas. Entonces la masa hay que multiplicarla por la gravedad, ¿vale? Entonces saturada menos seca. Esto es masa. Lo multiplicamos por 9,8 y tendríamos el peso, ¿vale? Lo dividimos entre el peso específico del agua, que también es 9,8,
y el volumen, que es 1266 conmios. ¿Vale? Y las unidades, me olvido de ellas porque ya comenté en clase que si metemos, bueno, ya más lo hice, que si metemos gramos y centímetro cúbico, eso es equivalente a kilonewtons por metro cúbico, ¿vale? Con esto en metros por segundo cuadrado. Entonces, todo es coherente, aunque parece que no, ya vimos que sí era coherente, gramos, multiplicarlo por metros por segundo cuadrado, utilizar centímetros cúbicos, todo era coherente. Y de ahí queda 0,192. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues pasamos al tema 3. Bueno, pues ahora que mi calculadora tengo una ay, no te estaba dando. Vale, pues vamos a empezar con el tema 3. Y con el tema 3 tendríamos la primera competencia que nos dice el Ministerio. La primera competencia, que es la identificación primero y clasificación después de suelo, rocas y también de los macizos rocosos o del medio rocoso. Vamos a hacer de los tres, de suelos, rocas y macizos rocosos. Igual que el tema anterior, primero haremos la clasificación de suelos y luego la de rocas y macizos rocosos. En esta segunda parte de rocas y macizos rocosos no vamos a hacer lo del curso pasado de geología, vamos a aplicarlo a lo que nos interesa en ingeniería civil. Por lo tanto, empezamos con suelos, con identificación y clasificación de suelos. Para esta identificación y clasificación, pues previamente hemos tenido que aprender lo que es la porosidad, lo que es el índice de huecos, lo que son los pesos específicos del suelo. Bueno, eso lo vamos a utilizar aquí también. Vale. Bien, entonces ya habíamos dicho que, en tema 2, que un suelo tiene tres componentes o tres fases: partículas sólidas, entonces es lo que tenemos, partículas sólidas y luego huecos, que pueden tener aire, agua o las dos. Bien, pues para identificar y clasificar suelos nos vamos a basar en primer lugar en el tamaño, o bueno, mejor sería decir, en la distribución de tamaños de las partículas sólidas. Son las partículas sólidas las que van a definir esa identificación y clasificación de nuestro suelo. Las partículas sólidas. Los huecos pues nos dirán si es poroso, más poroso o menos poroso, si está saturado o no, si tiene agua. Pero la identificación y la clasificación va a venir dada por los tamaños, como veremos, la distribución de tamaños de las partículas sólidas. Solo de las partículas sólidas. Bueno, ¿qué quiere decir que
Lo voy a explicar ahora. ¿Qué quiere decir identificar y sobre todo clasificar un suelo? Darle un nombre. Eso suele decir un nombre y unos apellidos. Es decir, que este suelo en el que vamos a hacer la obra es una arena con arcilla. Eso es identificar y clasificar. Darle un nombre y unos apellidos, según una normativa, porque cada normativa identifica y clasifica de una forma distinta. Aquí vamos a ver tres, que son las que más con las que más vais a trabajar en el futuro. Digamos que la universal, que es estadounidense, luego la del Código Técnico de Edificación, aunque no se usa, pues como viene el Código Técnico lo explicamos, y luego la norma específica para carreteras. O sea, estas vamos a ver. La de carreteras está aquí en el PG3, la internacional, la que más se usa internacionalmente es esta, que es la estadounidense, y luego la que viene en el Código Técnico de Edificación en español, que es equivalente a las normas británicas, que son equivalentes a la normativa europea, son muy parecidas las tres. Un poco distintas de la estadounidense, pero bueno. Entonces, al final de esta identificación y clasificación, vamos a saber cómo llamar a nuestro suelo. Y, como digo, según la normativa, y como normalmente utilizaremos esta, o bien para carreteras esta, pues todo el mundo habla de lo mismo. Entonces, cuando todos hablamos de una arena con arcilla, sabemos qué porcentaje de arena tenemos, qué porcentaje de arcilla, qué porcentaje de grava, etc. Eso es identificar y clasificar. Luego, en función de la clasificación, analizaremos la resistencia, eso viene después. Pero el primer paso para ver si un terreno es resistente o no es clasificarlo. Porque luego, el estudio de la resistencia se hace de forma distinta en los diferentes tipos de suelo. Por lo tanto, por eso hacemos esta primera fase de identificación y clasificación. Vale, esa es la idea. Entonces, como digo, la clasificación se va a hacer en función del tamaño de las partículas sólidas. Y en un suelo podemos tener 4 tipos de partículas según su tamaño. 4. Gravas, arenas, limos y arcillas. Esos son los 4 tipos de partículas que vamos a tener, o que podemos tener de forma general, en nuestro suelo. Habrá algunos que tengan todas, otros que solo tengan gravas, otros que solo tengan arenas, otros que solo sean arcillas, o arcillas y limos, bueno, lo que sea. Lo normal es que haya más de un tipo de partícula. De todas estas son partículas de suelo. Partículas de suelo, todas ellas. Bueno, os voy a pasar aquí 3 bloques. Las más grandes son partículas de grava. Las intermedias es arena gruesa. Y el último bloque es arena fina. Ahora veremos. No lo abráis, no lo abráis. Darle la vuelta. Es transparente, ¿vale? Se ve bien. Bien, entonces. Según el sistema más internacional. El sistema más internacional de clasificación de suelos es el SUCS, Sistema Unificado de Este es el sistema más internacional, ¿vale? El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Está definido en una normativa estadounidense. Está definido en una normativa estadounidense, ASTM. Entonces, según este sistema, los 4 tipos de partículas sólidas, gravas, arenas, limos y arcillas, tienen los tamaños que tenéis aquí en esta imagen. Gravas entre 75 y 4,75 milímetros.
uno de los tapas que tenéis por ahí es de gravas. Son gravas bastante finas, ¿vale? Entre 75 y 4,75. 75 es bastante grande. ...75 milímetros... ...7,5 centímetros... ...sería... Estos son 7,5 milímetros... ...luego 75 milímetros, ¿vale? Esto es el tamaño máximo... ...de una partícula de grava... ...entre mis dos dedos pulgares... 75 milímetros. Hasta aquí, hasta este tamaño, según el sistema unificado, hablamos de partículas de grava. Por debajo tenemos el resto. Gravas, arenas, limos y arcillas. ¿Vale? Y por encima no se van a llamar partículas de suelo. Por encima de 75 se consideran fragmentos de roca. Entonces, por debajo de 75 hablamos de suelo, por encima de 75 hablamos de fragmentos de roca. Por lo tanto, cuando vayamos a clasificar un suelo, bueno, pues primero veremos si todo es un suelo o no. Hay veces que no. Hay veces que tenemos, es muy típico, encontrar un suelo formado por arcillas y dentro de esas arcillas encontrarte fragmentos de roca que se llaman bolos. Los más pequeños se llaman bolos. Bien, por lo tanto, gravas entre 75 y 4,75. Arenas entre 4,75 y 0,075. Aquí hay mucha diferencia entre 5 milímetros, 4,75 y 0,075. Nosotros, la vista humana, no percibe hasta ese grado de detalle. No es capaz de ver, de distinguir las partículas individuales de 0,075 milímetros. Esto no se puede ver, ¿vale? Se ven todas juntas, evidentemente, pero separadas no se pueden. Y por debajo de 0,075, según el sistema unificado, tenemos limos y arcillas. Entonces, según este sistema, gravas en este rango, arenas en este, por debajo, limos y arcillas. ¿Cómo las distingue? Hace unos ensayos que ya veremos cuáles son. No los distingue por el tamaño, sino por otras propiedades que ya veremos. ¿Vale? Entonces, acordaros de estos números. 75, 4,75 y 0,075 milímetros. Estos son para nosotros los números clave, los que nos distinguen las diferentes partículas que tenemos. Vale. Arenas y gravas se denominan partículas gruesas. Cuando se dice que tenemos un suelo de partículas gruesas, quiere decir que en ese suelo lo que tenemos sobre todo son arenas y gravas. Mientras que limos y arcillas se denominan partículas finas. Y cuando se dice que tenemos un suelo de partículas finas, quiere decir que lo que predomina son limos y arcillas. ¿Vale? Suelo de partículas gruesas, suelo de partículas finas. Partículas gruesas, gravas y arenas, partículas finas, limos y arcillas. Vale, según el sistema unificado. Según las normas europeas, el Código Técnico de la Edificación, las normas británicas, cambian los números. Gravas son entre 60 y 2 milímetros. Es distinto. Por eso, cuando vayamos a clasificar un suelo, lo he dicho antes, a identificar y clasificar un suelo, diremos, está clasificado según el sistema unificado. Está clasificado según el Código Técnico de Edificación. Tiene que ir en paralelo.
para que sepamos que cuando estamos hablando de gravas nos estamos refiriendo o bien a esto o bien a esto. ¿Vale? Bien, pues en el caso de las normativas europeas, gravas son entre 62, arenas entre 2 y 0,060, limos entre 0,060 y 0,002, y las partículas de arcilla tienen como máximo tamaño 0,002 milímetros, 2 micras. Imposible de verlas, estas solo se ven al microscopio, nada más. ¿Vale? Por tanto, limos entre 0,060 y 0,002 y arcillas por debajo de 0,02. Como el sistema que más se usa, también en Europa, es el sistema unificado, nosotros utilizaremos estos números. Estos de aquí. Por eso os he dicho que estos 3 números los tenéis que tener en mente. Vale, pues ahora.